Lo que vamos a ver hoy es un poquito la historia del MVC, los patterns de MVC, las variaciones que podemos encontrar, la razón por la que podemos encontrar estas variaciones. Backbone.js, una pequeña introducción a lo que es Backbone.js, y dentro de Backbone.js vamos a ver Models, Collections y Views. Es un poquito raro que no hay esta parte de controllers, pero vamos a ver la razón de por qué no está. Así que vamos adelante con lo que es la historia de MVC. Bueno, el modelo MVC fue inventado en 1979 por Drake B. Avenskau, si es la forma de pronunciarlo, en los laboratorios de Xerox, durante el desarrollo de Smalltalk. Ya la casualidad, digamos, que Smalltalk es uno de los lenguajes que más influenció a JavaScript, así que vemos que ya venía toda la idea preparada desde hace muchos años. El paper que sacó este señor se llamaba Application Programming in Smalltalk 80, How to Use Model View Controller. Fue la primera demostración de cómo, la primera vez que se utiliza la frase Model View Controller para definir un pattern de arquitectura. Después, más adelante, en el 90, apareció una nueva reinterpretación de la teoría que se llama Model View Presenter. Fue desarrollada en una empresa que se llamaba Taligent, que era una empresa que estaba siendo subsidiada o financiada por un compendium de empresas entre las cuales estaban Apple, IBM y Hewlett Packard. Model View Presenter es una variación del MVC que, bueno, que tiene su aplicación en particular, no es tan comúnmente extendida en la teoría, pero también es muy conocida. Microsoft utiliza mucho, vamos a decir, MVP, ¿verdad? Bueno, continuamos con MVC. En 1998 aparece la primera implementación en web con SOAP. SOAP es un framework de desarrollo de aplicaciones web para Python, para el lenguaje Python. Fue el primer framework en traer lo que es MVC al mundo de la web. Después, más adelante, en el 2005, aparece Model View Model, que es nuevamente una reinterpretación de la teoría de MVC, esta vez dada en los laboratorios de Microsoft por John Cosman. Vamos a ver cómo sacamos algunos de estos componentes para explicar después la teoría del MVC, pero en particular acá de lo que se habla de cómo trabajar más que con interfaces de usuario, con experiencia de usuario. Y el View Model pasa a ser un conjunto específico de datos para una vista en particular. Simplemente hacemos una revisión de la historia, ¿no? En el 2006, Ruby on Rails marca un hito en la presentación de MVC dentro del mundo del web development. A partir de Ruby on Rails, todo el mundo empieza a escuchar MVC es un pattern que verdaderamente útil para el desarrollo de aplicaciones web. No antes. Y bueno, en el 2007, no podía no nombrarlo, iPhone salta con el desarrollo de aplicaciones mobile basado en MVC y lo populariza aún más como el pattern que va a marcar toda esta etapa de desarrollo que estamos teniendo actualmente. MVC como el pattern más utilizado. Pero, ¿qué es esto de MVC? Bueno, MVC es un patrón de arquitectura que lo que nos va a ayudar es a aislar la lógica del dominio de la aplicación de las interfaces de usuario. Esto es como lo principal a lo que apunta MVC. Para lo que están hechos todas las variantes de MVC están diseñadas para esto en particular. ¿Qué hace? Permite de manera independiente el desarrollo, el testing y el mantenimiento de cada uno de los componentes que vamos a crear dentro de MVC. Esto es lo que comúnmente conocemos como un área más general como Separation of Concerns. Es un muy buen pattern para implementar separación of Concerns. Pero a veces, y esto es importante porque ya vamos a hablar después en qué casos no, a veces permite la reusabilidad de código como componente y a veces no. Así que vamos a ver dependiendo de qué se permite. Bueno, vamos a definir cada una de las partes. Tenemos por un lado el modelo. El modelo maneja el comportamiento y la lógica de los datos dentro de la aplicación, dentro del dominio de la aplicación. Entonces todo lo que tenga que ver con los datos dentro de la aplicación van a estar encargados de parte del modelo. No solamente los datos, sino también el comportamiento de los datos dentro de la aplicación o la lógica de negocio, si le queremos decir de otra manera. Responde a peticiones de información acerca de su estado, del estado de los datos,
y también responde a instrucciones para cambiar el estado de los datos. Ven que no estoy siendo específico, estoy tratando de ser lo más genérico posible para describir el modelo dentro de MVC. Esto es importante remarcar que los modelos, perdón, a ver si volvemos acá. Los modelos no son los datos de acceso a datos, los objetos de acceso a datos. Es una capa totalmente diferente. Los objetos de acceso a datos son una pequeña parte entre la última parte de la interfaz del modelo y el mecanismo de almacenamiento que estamos utilizando para nuestros datos. Pero los modelos son mucho más que los objetos de acceso a datos. A ver si pasamos. La vista está encargada de renderizar la información del modelo en una forma que sea más presentable para la interacción. Y acá con interacción no me refiero solamente al hecho de que el usuario vaya a producir un nuevo evento, sino que también el hecho de que el usuario pueda recibir la información es un mecanismo de interacción. Típicamente renderiza los datos del modelo en interfaces de usuario, en elementos de interfaz de usuario, en un elemento o en varios elementos. Y acá es donde está la diferencia importante que vamos a ver después. Pero quiero recalcar esto. La vista puede ser un elemento de interfaz de usuario, puede ser un conjunto de elementos de interfaz de usuario. Y también está encargada de recibir los eventos que vienen desde el usuario. Por último, el controlador recibe las entradas del usuario a partir de los eventos que recibe la vista y responde ante estas entradas dándole una instrucción al modelo y a la vista de tareas que tienen que hacer, de acciones que tienen que realizar basadas en las entradas que recibió del usuario. Para poder recibir las entradas del usuario, obviamente tiene que estar escuchando a la vista por cualquier evento que produzca el usuario y van a actuar sobre el modelo. Son las dos responsabilidades principales que tiene el controlador. Y ahora, ¿cómo se relacionan estos tres componentes entre sí? Bueno, primero que nada tenemos que pensar en un usuario que se relaciona con nuestra vista. Esta es la versión teórica del comportamiento de MVC. El usuario se relaciona directamente con nuestra vista, ¿verdad? La vista genera eventos dentro de la vista. La vista reporta estos eventos al controlador, porque el controlador puede estar registrado, escuchar eventos dentro de la vista. El controlador va a interactuar con el modelo, puede consultarle datos o puede provocarle cambios de estado al modelo, e internamente el controlador va a reportarle a la vista los nuevos cambios que hay en el modelo, y la vista va a renderizarse de forma que se lo muestra al usuario. Esto es lo ideal, pero no es lo real. Y no es lo real no por una causa de que haya una falla técnica. Nosotros tranquilamente podemos implementar este modelo en cualquiera de los frameworks de MVC que tenemos, que conocemos. Pero la razón es que no es del todo productivo y por eso es que la teoría que vendría a ser esta, básicamente la vista no se interacciona con el modelo, no es del todo la mejor implementación que podemos encontrar para los modelos de MVC. Sí. En muchos casos incluso la vista es un componente opcional del modelo. Es decir, muchas veces tenés sistemas que interactúan con sistemas y ahí lo que hace es implementar un model controller nada más. Claro. La vista está ausente. Exactamente. Cuando no tenés, digamos, una vista y tenés una especie de web service. No tenés un usuario, tenés otro sistema del otro lado. Tenés un sistema del otro lado, no tenés una vista. Tenés algo exponiendo servicios a través de un controlador. A menos que la estructura de datos de respuesta de las llamadas a esos servicios se considere vista. Exactamente. Si vos, por ejemplo, estamos hablando de un web service y nuestro web service responde en XML o en JSON, o si tiene la oportunidad de responder en cualquiera de los dos, podríamos hablar de un pequeño componente de vista que da la posibilidad de renderizarlo de distintas formas. Vamos a ver, creo que hay una filmina en donde se puede entender mejor ese ejemplo. Otro de los casos que tenemos decimos, un caso más real es donde tenemos el usuario que interactúa con la vista, lo único que ve el sistema es la vista. Cualquier evento la vista lo reporta nuevamente al controlador. El controlador es quien se encarga de trabajar y de ocasionar cambios en el modelo. En este caso el controlador solamente va a realizar cambios en el modelo, es decir, no va a ir a consultarle sobre cuál es el estado actual del modelo para después reportarlo a la vista. Se lo puede consultar, digamos, para poder realizar tareas internas, pero el foco es que centralmente lo que va a hacer el controlador es generar cambios dentro del modelo. Y el modelo va a informar de estos cambios a la vista mediante lo que se llama un observer.
Los mecanismos de Observer pueden ser muy variados, por eso no los estoy nombrando en particular, pero la forma genérica de verlo es por Observer. Esto es comúnmente encontrado en todo lo que es Desktop y Mobile Application Development con MVC. Entonces, si nosotros nos vamos a un iPhone, vemos MVC tiene esta forma. Si nos vamos a desarrollo de aplicaciones en C con MVC, tiene esta forma. Ahora, sí. Eso no es inconveniente desde el punto de vista de que siempre un controlador, al recibir una solicitud de una vista, puede decidir qué vista devolver, incluso utilizar motores de vista distintos para hacerlo más desacoplado. Claro, es eso. Lo que pasa es que ahí, digamos, son las dos formas, justo de lo que vos estás hablando, es de lo que vamos a ver en la pantalla siguiente, son las dos formas distintas de interpretar MVC que hay, para lo que es Mobile o Desktop Application y para lo que es Web Application. En este caso en particular, este es el caso del que yo hablaba, que es reutilización de código. Vos puedes desarrollar una vista con compleja quieras, que tu vista lo único que tiene que hacer es reportar eventos, no importa a quién. Lo único que vos vas a tener atado al dominio de la aplicación es el controlador. En este caso la vista se encarga de representar generalmente un solo componente del modelo. Es decir, la vista, esto es lo que te decía, vieron la diferencia entre una vista que puede renderizar a muchos elementos de interfaz de usuario o a uno solo. En este caso, en este pattern, la vista reporta un solo elemento. Entonces es una vista hiper reutilizable y una vista que yo la suscribo a que reporte sus eventos al controlador y a que escuche los eventos del modelo. Y solo interacciona, digamos, es como conectar. Así se trabaja en iPhone. Y el modelo del que vos estás hablando, el que vamos a presentar ahora, para el caso de que tenemos esta otra variante, lo que voy a mostrarle ahora por ahí puede ser cuestionable. No es por la vista, pero bueno, sé que se puede hacer por la vista. Pero en el caso de este modelo en particular, que es el modelo web, nosotros tenemos que el usuario va a llamar un action en un controller. El controlador va a trabajar con el modelo. En este caso, fíjense que las dos flechas corresponden a la relación entre el modelo y el controlador. Genera cambios dentro del modelo, genera cambios de estado y consulta lo que necesite para representar la vista. Trae los datos del modelo e informa a la vista a través de un view model, generalmente. A veces no se hace con un view model, pero cuando las vistas se convierten en algo realmente complejo, terminamos implementando esta idea. Y el view model es lo que se renderiza al usuario para que el usuario lo vea. Entonces tenemos este otro pattern en MVC, que es el más conocido, más utilizado como Web Server Application, y va a poner la diferencia como server. Tenemos acá lo que es MVC implementado más en un área de aplicaciones web para servidores. En este caso, es lo que decíamos, la vista es un conjunto de elementos de interfaz de usuario y no solamente un elemento de interfaz de usuario. Además, estamos utilizando un view model porque mandamos un conjunto de datos del modelo a ser representados por una vista que son muchos elementos de usuario, de interfaz de usuario. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. En el modelo anterior yo tengo alta reusabilidad de vistas, en este modelo no tengo reusabilidad de vistas. Las vistas están específicamente hechas para un controlador en particular y es muy difícil que yo las reutilice porque están preparadas para recibir una interfaz, digamos, de un view model, una especificación de un view model muy específico y muy determinado. Bien. Ahora, nosotros a veces concebimos como que muchas veces nosotros queremos interpretar, más que nada cuando estamos introduciéndonos en el mundo de MVC, queremos interpretar, esforzamos por interpretar de que tenemos la vista igualada al browser, nuestro server de aplicaciones es el controlador y los datos están en la base de datos. Esto está terriblemente mal, es una interpretación pésima. Y lo que nosotros tenemos que ver acá es que nuestra aplicación es MVC, nuestra aplicación es completamente el modelo MVC. Y el browser y la base de datos son simplemente interfaces con el modelo e interfaces con la vista. Y acá es donde podemos aplicar el tema de lo que venimos hablando recién. A veces si yo, por ejemplo, de este lado no tengo un usuario, no tengo un browser, tengo una aplicación que me está haciendo requerimientos a un web service. En este caso la interfaz va a ser distinta. En lugar de renderizar HTML, renderizaré XML o JSON. O intercambiar binario. O intercambiaría binario, exactamente. Dependiendo de cuán difícil de leer la quiera hacer. Así que bueno, vamos a Backbone, que era lo que nos concentraba hoy.
¿Qué es Backbone? Primero que nada, Backbone es un framework. Es un framework que permite el desarrollo de aplicaciones MVC del lado del cliente, en el browser. Provee la estructura para el desarrollo de aplicaciones JavaScript con mucho JavaScript, que sean aplicaciones complejas. Estamos hablando de aplicaciones realmente complejas en JavaScript. Backbone nos prevé la estructura que generalmente por ahí nos encontramos con la dificultad de decir, bueno, ¿dónde voy a guardar los datos? ¿Los pongo adentro del DOM? ¿Los tengo en variables adentro de la aplicación en sí? Backbone nos provee el lugar para poner cada cosa. Y esto, que me pareció interesante marcárselo, está basado en una librería muy poco conocida, por lo menos para mí, se llama _JS. Es una librería que, al contrario de, por ejemplo, librerías como jQuery, Dojo o XJS, no tiene nada que ver con la UI. Es decir, no tiene componentes de interfaz de usuario de trabajo contra el DOM de un browser. Son simplemente funciones que permiten manejarnos adentro de JavaScript de una mejor manera. Por eso, esta librería es tan útil del lado del cliente como, por ejemplo, en Node.js si trabajan del lado del servidor con JavaScript. Una buena idea. ¿Qué pasa? ¿Cómo implementa MVC Backbone? Fíjense. Backbone implementa MVC de una manera un poquito diferente. El usuario va a interactuar con las vistas. Las vistas van a reportar sus eventos, los eventos de la entrada del usuario, al controlador, si queremos. Por eso está en transparente y está muy chiquito. Esto es lo que se llama Theme Controller y Fat Model, donde el controlador, si queremos, lo podemos crear, o si no, directamente la vista puede relacionarse contra el modelo. La razón está en cómo está estructurado Backbone en particular, pero digamos la lógica, la mayor parte de la lógica de la aplicación la vamos a poner dentro del modelo. Y finalmente, el modelo reporta sus cambios a las vistas mediante Event Listeners. Esto es una de las formas que podemos implementar un observer para que la vista pueda saber de los cambios en el modelo. Esto es lo que les destaco. Bueno, Web Backbone Application a diferencia de Web Server Applications. Vamos a ver el modelo. ¿Qué hace el modelo dentro de Backbone? El modelo es una capa de datos interactivos y se va a encargar de las tareas simples como conversión, validación, propiedades computadas, control de acceso y administración de cambios. Todo esto son puntos, son hooks, ganchos donde nosotros podemos agarrar y meter código para que esté toda la funcionalidad de nuestra aplicación dentro del modelo. Ya vamos a ver cómo. ¿Cómo creamos un modelo, una pseudo clase en JavaScript de un modelo? Simplemente utilizamos la función extend para extender un prototipo, en particular en este caso del objeto model dentro de Backbone. Extendemos el prototipo, en este caso lo estoy extendiendo, sería el caso más simple donde no lo estoy extendiendo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo acá es que esto sería una pseudo clase, la pseudo clase movie va a ser mi modelo. Si yo realmente quiero extenderlo, puedo, por ejemplo, extenderlo creando los defaults, los valores por default que van a tener todos los objetos que yo instancie con la clase, pseudo clase movie. Por ejemplo, acá en este caso estoy extendiéndolo con defaults, título y director. Podemos continuar extendiéndolo, por ejemplo, con métodos de validación. No voy a ser extensivo a ver todas las posibilidades de extensión que tenemos dentro de los modelos de Backbone, porque con eso simplemente pueden revisar la documentación. Pero para este caso, por ejemplo, quería mostrar un ejemplo sencillo. Podemos hacer una validación donde yo pueda revisar que el largo del título sea menor que 1. Si es menor que 0 no me va a validar nunca, porque si el título es nulo, length es igual a 0. Así que está mal el ejemplo, yo lo voy a corregir. Después en el código funcionando lo corregí. Bueno, puedo generar lo que son validaciones de mis atributos dentro del modelo. ¿Y cómo guardo la información que yo estoy creando y manejando dentro de mi aplicación en el cliente? ¿Cómo la puedo mandar al servidor? Para eso hay una función en particular que tienen todos los modelos de Backbone que se llaman save. Y save lo que hace es delegar la funcionalidad de almacenado en un componente de Backbone que se llama sync.
Este componente recibe el método, el modelo que se está intentando salvar en el servidor o en el lado del cliente o con cualquier mecanismo de storage, y va a ejecutar la función. En este caso yo lo que le estoy mostrando acá, por ejemplo, fíjense, creo una nueva movie, ¿verdad? Perdón. Creo una nueva movie y cuando le doy guardar, acá me va a alertar, el método va a ser create y me va a mostrar una cadena JSON representativa del modelo que estoy intentando almacenar. Acá le cambio el ID. Supuestamente, digamos, si nosotros trabajamos con un servidor que va a crear este objeto dentro de la base de datos, deberíamos retornar el ID y cuando el modelo nuestro pasa a tener un valor dentro del ID, se considera que ya no se tiene que crear. En cualquier save nuevo, lo que se va a hacer es un update. Entonces, si yo hiciese nuevamente save abajo, al mi modelo ya tener un ID, acá el método en lugar de ser create va a ser update. Vamos a ver un poquito, una explicación un poquito más profunda en la parte de colecciones. ¿Y cuál es el punto bueno? En los modelos que tenemos eventos. Entonces yo me puedo suscribir a eventos de mi modelo. Entonces yo creo en este caso una nueva película y bindeo al método changeTitle. Esto es un pseudo evento que tiene Backbone, change seguido de cualquier atributo del modelo en particular, y puedo agarrar y escuchar por cambios en un atributo en particular para todos mis modelos. Entonces, en este caso, cada vez que yo cambie el título de la película Titanic, se va a disparar este callback, que va a recibir el modelo y el título que estoy intentando almacenar. Bueno. Ahora sí, vamos a las collections. Las collections son un conjunto ordenado de modelos. Tienen eventos también, como add, remove o change. Y exponen métodos de la librería underscore para el manejo de colecciones. Estos son muy interesantes, son 20 y pico de métodos. La verdad que vale la pena una revisión a los métodos, porque son métodos que se implementan con funciones lambda y todo lo que venimos viendo de una manera interesante, hacen trabajar la cabeza. Bien, ¿cómo creo una colección? En este caso voy a crear una pseudo clase movies, extendiendo la pseudo clase collection, el objeto collection de Backbone, y lo único que tengo que hacer, el único requerimiento, yo lo puedo extender en un montón de hooks, es más, esto ni siquiera es requerido, es opcional, pero es muy diferente el comportamiento si nosotros especificamos que esta colección va a coleccionar modelos de este tipo, de este pseudo tipo. Bien, nosotros acá estamos extendiendo la colección. Y bueno, acá me confundí, esto no debería ser la pseudo clase, sino debería ser un objeto instanciado a partir de esta pseudo clase. Y yo puedo agarrar y registrarme a eventos como por ejemplo add, que va a recibir la movie y me va a decir esta película acaba de ser agregada a la colección. Entonces para este caso, cuando yo agrego una película a mi colección, puedo tener el manejador de eventos que se va a enterar de que esa colección cambió. Hay un modelo nuevo dentro de la colección. Algunos de los métodos de underscore, bueno, métodos que ya conocemos como for each, map, filter. Filter no lo conocemos en este caso. Filter lo que hace es recibir una función por la cual va a agarrar y va a pasarle cada uno de los modelos. Y si la función responde verdadero, ese modelo va a formar parte del result set. Si la función responde falso, ese modelo no va a formar parte del result set. Entonces es una especie de query o de consulta con funciones lambda a un conjunto de modelos. Es bastante interesante, es muy lindo de aplicar y por ahí puede dar a patterns bastante raros de desarrollo. Bueno, find hace prácticamente lo mismo, nada más que busca en un atributo en particular. First y empty son métodos que son bastante autoexplicativos. ¿Cómo almacenamos los datos en el servidor? En este caso, para lo que son las colecciones, Backbone tiene una preimplementación, una implementación default del objeto sync, que lo único que hace es mapear CRUD a REST. Entonces tenemos lo que sea create, cada vez que yo creo un nuevo modelo dentro de mi colección, se va a hacer un HTTP post a la URL que esté definida para esa colección. ¿Se entiende? Se hace un HTTP post, se ponen todos los datos en una cadena de JSON
y se manda una URL. El servidor se encargará de procesar los resultados. Cuando yo quiero obtener un modelo en particular, lo que hace es convertirlo en un get a la URL con opcionalmente el ID. Digamos, si yo no especifico qué ID estoy intentando obtener, si yo sí lo especifico, me va a devolver, el servidor se encargará de devolverme un modelo en específico o me devolverá toda la colección entera. Bueno, para el caso de update utilizo los métodos put y para delete utilizo el método delete. Estos métodos obviamente no son métodos estándar de HTTP, pero no están implementados en todos los servidores, así que a veces hay que encontrar medios alternativos para simularlo. Backbone provee la posibilidad de hacer la simulación de método convirtiendo todo en un formulario y agregando un campo especial que se llama Circuit Method, que comúnmente es como se manejan los servidores que no disponen de estos métodos HTTP. Bueno, vamos por último a las vistas, así ya vemos código. Las vistas son más convención que código, no es tanto el código que vamos a ver dentro de las vistas. Pueden trabajar con elementos existentes o con elementos nuevos. Y lo que está muy interesante es que tiene eventos customizados, maneja los eventos de una manera muy particular, muy distinta a lo que hace el jQuery. Y podemos utilizar templates si así lo deseamos. Mecanismos de templates como handlebars, mustache, etc. No jQuery template porque ya está deprecated, así que preferiblemente cualquier otro sistema de template. Acá vamos a ver un poco del código de una vista, una view. Por esta letra muy chiquita es difícil de ver, pero acá lo que hago en particular estoy extendiendo el objeto view, la pseudoclase view de Backbone, y le especifico una propiedad que se llama tagName y className. Estas dos propiedades son más que nada cuando yo voy a crear vistas que van a renderizar a elementos nuevos dentro del DOM. Es decir, elementos que antes de que la vista se renderice no existen. Tengo otro atributo que se llama event, en donde yo especifico mediante dos strings qué va a hacer cada evento. En este caso, reporto el evento, clic, espacio, el selector a ejecutar dentro de la vista y dos puntos, el método que voy a llamar dentro de mi view. Llamo algo simplemente eso. Acá en este caso extiendo lo que es el initialize, donde estoy presuponiendo que cuando voy a inicializar mi vista recibo un modelo y bindeo al evento change del modelo el renderizado de la vista. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que mi modelo cambie, mi vista se renderiza. Esto es la línea esta que veíamos del event listener, el observer del modelo al view, es esta línea de aquí. Podemos mapearla directamente con el diagrama. Esta línea hace que cada vez que el modelo cambia, la vista se renderiza, la vista se entera. Por último, obviamente, bindeo al evento destroy del modelo, que la vista se remueve y desaparece. En el caso del render, la función render lo que hace es... acá hay un poquito de mecanismo interno de Backbone. Cuando yo llamo a la función render, antes de llamarse a la función que estoy poniendo, en este caso en la extensión de render, se revisa si la propiedad el de la view existe. Si no existe, se utiliza tagName con un document.createElement, una llamada directa al DOM. Se utiliza tagName para crear ese elemento y className, se le agrega la clase CSS si es necesario. Pero lo que quiero que sepan es que render, si this.el no es null a la hora de renderizar, se crea un elemento nuevo del DOM, pero no se lo adjunta al documento aún, está flotando en la memoria. En este caso, fíjense que yo no creé nada en this.l, es decir, que cuando yo llame render se va a crear un nuevo lib con la class name movie. Lo vacío por si tiene algo, por si no es la primera vez que llamo el render. Y por último lo que hago es agregarle este árbol del DOM, que simplemente es un span con el class title, donde me va a hacer this.model.get. Fíjense esto, ¿no? Yo no accedo al modelo con un punto title, sino que tengo que ir a través de getters y setters. Eso es importante. Accedo a la propiedad del title del modelo y la renderizo adentro de mi list item.
finalmente render siempre tiene que devolver this para que permita la chainability de métodos. Finalmente, el método remove dentro de mi pseudo clase movieView, que es la que cuando el modelo es destruido, elimino la vista dentro del DOM. Este es el método, llama al método remove de jQuery, que lo único que hace es eliminar el elemento. Y finalmente acá puse un método más que es play, para el caso de play de la movie, y lo que hace es poner, hacer un alert con el play del título de la película que se está playando en ese momento. Fíjense, volvemos ahora al evento, clic, nombre del evento, espacio, selector, método de mi objeto ModelView. Entonces, cuando yo produzco un clic en el span con la clase title, es decir, en este span, se va a llamar al método de esta vista. Fíjense cómo se manejan los eventos customizados dentro de una vista. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a la parte divertida. Vamos a hacer una pequeña demo de código con Backbone. Yo tengo una aplicación, primero le voy a agrandar la letra. Yo tengo una aplicación que estuve desarrollando ayer, hasta las 5 de la mañana, de Backbone. Bien. Fíjense, aquí yo estoy creando el modelo movie que simplemente extiende el objeto backbone.model. O bueno, primero empezamos por aquí. Si conocen jQuery, que seguramente lo conocen, simplemente llamo la función jQuery. Cuando yo llamo la función jQuery, le paso una función que hace esto. ¿Quién sabe qué hace? ¿Quién me puede responder? No, usted me puede responder, trabajan con este todo el día. ¿Cómo? No. Cuando yo llamo a la función jQuery y le paso una función, lo que hace es registrarla para el evento document.onReady. Entonces yo como signo de peso, entre paréntesis, una función, la registra para cuando el document esté listo, cuando el DOM esté parseado, no esté encargada las imágenes ni nada, pero el DOM esté completamente parseado, se ejecuta la función. Entonces cuando el DOM esté completamente parseado, recién voy a comenzar con la aplicación Backbone. En este caso, ¿qué hace? Creo la pseudo clase movie extendiendo el objeto model de Backbone. Para default, fíjense que podría haber registrado simplemente el objeto JSON, pero también puedo registrar funciones. Es decir, yo puedo tener un default que me dé, por ejemplo, el tiempo podría devolverme un now o algo así. Para default tengo acá mi valor por defecto. El validate, acá fíjense está la corrección que decía recién. La validación va a ser revisar que el atributo title, el atributo length del atributo title del modelo sea menor a 1, me da error. Hasta ahí el modelo movie. Ahora vamos a ver la colección. Fíjense la colección, es una sola línea, o bueno, 3 en este caso, pero se podría haber puesto en una sola línea. Simplemente extiendo el objeto collection de Backbone y marco definitivamente que el modelo va a ser el modelo, la pseudo clase del modelo que va a tener esta colección es la pseudo clase movie. Ahora vamos a la movieView. MovieView es una vista que va a renderizar una sola película. Extiendo el objeto view de Backbone y voy a definirle el tag name, un list item, ¿verdad? Class name, movie. Le vamos a poner a nuestro list item. Este es el evento que habíamos visto, el click en el span title que llama al método play. Hago la inicialización, mi binding al change del model para que mi vista esté alerta todo el tiempo cada vez que cambia mi modelo, mi vista se renderice nuevamente. Se va a estar renderizando cada vez que se cambió alguna propiedad del modelo, se renderiza la vista. Cuando el modelo se destruye la vista. El renderizado es el mismo, fíjense, cuando no se alcanza hasta el final. Simplemente vacío el objeto por jQuery y lo vuelvo a agregar. El remove, llamo el remove de jQuery y el play, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí no tenemos una aplicación completa, entonces acá es donde empieza a haber una variante. Tengo una vista para renderizar mi colección de películas, entonces en este caso es una Movies View. Nuevamente voy a definirle un tag name porque quiero poder crear la cantidad de Movies View que yo quiera dentro de mi aplicación.
le defino el tag name UL, en este caso. A la hora de inicializarlo, el modelo no va a ser una vista, sino que va a ser una movie, va a ser una colección de movies, es decir, un objeto de clase movies. Y bindeo, fíjense que voy a bindear solamente al evento add de la colección. Cada vez que yo agregue un nuevo modelo a la colección, se va a disparar el método add1 con, en este caso, con el valor dis, seteado a dis, que es esta notación de bind que recibe el evento, la función y el contexto en el cual se va a ejecutar esa función. Es una cuestión de underscore y de JavaScript, después si tienen alguna duda lo explicamos. La función render lo que va a hacer es, primero obtiene una referencia a sí mismo, en view, y por cada elemento del modelo, de mi colección, acuérdense que el modelo dentro de la vista Movies View es una colección. Por cada elemento de mi colección, llamando la función each, voy a agarrar y voy a ejecutar la función view, por la referencia que tenía, voy a ejecutar el método add1, es decir, cuando arranco, cuando renderizo por primera vez, agrego todos los modelos de mi colección a la vista. Ya están agregados dentro de la colección, pero recorro todos los modelos que tengo en mi colección y los pongo en la vista. La función add1, ¿qué hace? Recibe un objeto del tipo movie y instancia una movie view para ese modelo en particular. Fíjense cómo le paso yo al modelo con el cual voy a instanciar la vista. Instancio una vista en particular y acá tomo el elemento del HTML element que representa esta vista en particular, lo grapeo con jQuery y le agrego a su árbol del DOM el resultado de la ejecución del render de la vista que acabo de instanciar, que recuérdense que los renders siempre devolvían dis para el encadenado de objetos, entonces me va a devolver la vista y le hago un append del HTML element guardado en la propiedad L. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Creo. Bien. Eso es todo lo que hace mi vista de la colección Movies. Vamos a ver ahora la última vista que tuve que crear para tener la forma más simple de tener una aplicación en Backbone. My first tab view, nuevamente, es una pseudo clase que extiende el objeto view de Backbone. Tengo un método initialize que lo único que hace es renderizar la vista. Fíjense que no tengo definido tag name ni class name. ¿Esto por qué? Porque para esta vista en particular no voy a crear elementos nuevos del DOM, sino que voy a utilizar un elemento existente. Me bindeo en este caso al evento click del selector span.add y voy a llamar al método add de esta misma vista. Vamos a ver qué hace. A la hora de renderizarlo, utilizo grapeo con jQuery nuevamente el HTML element del que estoy hablando y le agrego un campito, en este caso es un input de type text, donde voy a poder ingresar el nombre de una nueva película y un span que tiene el class add, que va a ser la especie de botoncito para agregar la película en particular. En el momento de renderizar, creo una instancia de la pseudo clase Movies View. Acuérdense que Movies View era la vista para una colección de películas y no para una película en particular. Y le paso al modelo de la Movies View lo que yo haya recibido como modelo en mi aplicación. Y por último, nuevamente hago el mismo manejo de siempre, grapeo con jQuery el elemento que representa esta vista y le agrego a su árbol del DOM el elemento del renderizado de la vista Movies View. ¿Entienden? Genial. Ahora, este evento que había registrado acá, en el click del span add, que es lo que estoy agregando en aquel punto, el click del span add va a llamar a esta función. Esta función lo que va a hacer es, y acá hay un punto nuevo, esta función lo que va a hacer es tomar una referencia a este cuadro de texto, donde está el nombre de la película que estoy intentando agregar. ¿Cómo lo hacen? Backbone me crea una variable especial que está en las vistas con el nombre de signo de peso, donde es igual a llamar a jQuery bajo un contexto, pasándole el dis.el como contexto.
Esto por ahí no se entiende, pero si después cuando revisen la documentación en Backbone van a entender que es como una forma rápida de escribir jQuery, este selector, dentro de este contexto. Entonces, lo que hago acá es obtener una referencia al input.newMovie, que fue lo que yo agregué acá arriba. Finalmente, creo una nueva película, porque es lo que estoy intentando hacer cada que yo hago clic en el add, en el span. Creo un nuevo modelo de película. Me bindeo al error del modelo una función que me va a hacer un alert si hubo algún error. Esto es, ¿se acuerdan que el modelo tenía un método de validación? Que iba a validar si el título era, si el largo del título era mayor que 0. Entonces, para escuchar ese error, bindeo al modelo que estoy por crear, bindeo al evento error, una función que me reporte el error. Y por último, fíjense que una vez más, yo no puedo acceder como movie.title, sino que tengo que utilizar setters y getters. Seteo dentro del modelo que acabo de crear que el title sea igual al txtnewmovie.val. Como el valor de mi cuadrito de texto. Este set va a devolver falso si la validación fue negativa. Y este bindeado al evento de la validación me va a reportar el error por pantalla. Si devuelve verdadero, agrego el modelo a la colección, que lo que debería tener en this.model, y vacío el cuadro de texto. Simple. Bueno, digo simple, yo no sé, me parece simple a ustedes. Fíjense que acá lo que hice fue instanciar una colección de películas, movie igual a new movies, esta es una collection, y le hago un add simplemente de atributos. Yo tengo dos posibilidades en el método add de la collection. Yo puedo hacer como acá, fíjense que tengo una collection, yo le hago el add de un objeto de tipo new movie. O puedo agarrar directamente, pasarle un objeto de ningún tipo, un objeto de tipo JSON, que tenga los atributos. Como la pseudo clase movies está bindeada, tiene una pseudo clase del modelo, sabe que estos atributos los tiene que instanciar mediante ese modelo. Entonces yo puedo hacer un add pasándole un objeto del tipo de modelo que quiero almacenar, o simplemente puedo hacer un add pasándole los atributos que quiero que guarde. Creo mi pequeño listado de películas y por último instancio myFirstAppView y fíjense que en este caso le paso un valor al elemento EL. Le paso una referencia a un div que ya es existente en la página. Le voy a mostrar el HTML para que me crean que ya existe el div. Si mi editor me acompaña. Fíjense que la página HTML, el markup es extremadamente simple. Simplemente tengo las llamadas a las dependencias. Backbone necesita como mínimo underscores y JSON 2. Perdón, como mínimo necesita underscore. Pero para lo que es manejo de JSON necesita sí o sí la dependencia de JSON 2, que es una implementación de JSON para JavaScript, para todos los browsers, estandarizada, hecha por Douglas Crawford, así que es confiable. También puedo requerir, si voy a trabajar con UI, alguna librería como jQuery o Septon. Yo prefería en este caso jQuery. Si alguien me puede marcar que está mal esto, los scripts deberían estar lo más bajo de la página. Uno por hacer las cosas rápidas a veces lo hace así. Pero siempre la mejor implementación es que los tags script estén más cerca del close del HTML del código. Bien. Solamente tengo un H1 y en este caso tengo dos divs vacíos. Dentro de estos divs voy a renderizar toda mi aplicación. Por la estructura que vimos antes. Por la forma en la que se renderizan las vistas. MyFirstAppView acá es una vista que necesita que yo le pase en EL una referencia a un elemento del DOM existente. La MoviesView y MovieView no necesitan elementos del DOM existente. Entonces, si yo voy a ejecutar esto, que a ver, ya están dando aquí. Fíjense, este es el resultado, esta es la aplicación Backbone.
Esta es la aplicación Backbone en ARM. Le voy a actualizar. Y lo que hago es simplemente yo agrego acá un nombre, Titanic. Falta total de imaginación para el nombre de película. Y cuando le doy Add, automáticamente, cuando yo hago clic en el span Add de la view de My First App View, lo que hace es llamar al método add1 de la vista de la colección. Esto lo que hace es crear un nuevo modelo a partir de lo que estaba escrito aquí y agregarlo a la colección. Y la colección, la vista que está relacionada con la colección, está escuchando cualquier cambio en la colección. Como la colección cambió, se renderiza nuevamente y al renderizarse nuevamente aparecen los cambios. Por último, pues quería mostrarles que fíjense acá, hay una partecita comentada, que mi aplicación ahora, yo puedo tener, ¿por qué no?, dos instancias de My First App View, de mi vista de la aplicación, en dos elementos existentes, diferentes. Fíjense, ahí están. La aplicación completa se renderiza dos veces, una por cada div que yo le acabo de pasar. Y si yo agrego en una, fíjense que estoy utilizando la misma colección de movies como modelo para una aplicación y para la otra. Entonces, si yo agrego acá Titanic nuevamente, sí, bueno, pensé bastante y no se me ocurrió nada. Cuando yo agrego, aparece en los dos listados, porque yo al agregarlo estoy agregando un modelo, el modelo dispara el evento add y las dos vistas están registradas a ese evento, ambas vistas se actualizan al mismo tiempo, model view controller al lado del cliente. Perfecto. Bueno. Acá. Bueno. Y, a ver, ¿preguntas? ¿Una pregunta, gente? Después no quiero escuchar preguntar. No, yo capaz que ya lo dijiste, pero ya he tarde y me perdí. ¿Y en qué momento cuando le haces a ese modelo del lado del cliente, después lo podés en ese mismo evento tirarlo asíncrono para que se persista en el server, o después persistís todo el modelo al final? ¿O lo podés hacer indistintamente en los dos momentos? Lo puedes hacer indistintamente. Las colecciones en Backbone tienen dos métodos en particular. Uno es add, que lo único que hace es agarrar, toma un objeto de tipo modelo y lo agrega a la colección. Y el otro es create. La diferencia está en que cuando vos llamás al método create de una colección y le pasás un conjunto de atributos, toma ese conjunto de atributos, instancia un nuevo modelo, lo agrega a la colección y llama save sobre el modelo. Al llamar save sobre el modelo, se produce una delegación a un objeto en Backbone que es Backbone Sync, y Backbone Sync va a estar encargado de pegarle al servidor y almacenar los datos. Entonces, si yo utilizo add o si yo utilizo create, va a pasar algo diferente. El add solamente agrega a la colección, el create agrega, o sea, crea el modelo, lo agrega a la colección y lo guarda en el servidor. Si usas add, después tenés que hacer el save a mano. Si usas add, tenés que hacer el save a mano, puedes hacer un sync a toda la colección completa, porque si vos hiciste varios cambios, muchos modelos en una colección, pues después le decís a la colección, o por ejemplo podrías agarrar y decirle a la colección .each model.save. Gracias a los métodos estos para manejar colecciones de underscores y eso. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Está clarísimo? Bueno, listo. Para templatear el HTML. Para templatear el HTML, en el momento en donde vos creas la vista, a la hora de crear la vista vos puedes agarrar y en el this.el, ¿viste? Puedes llamar a la función jQuery.html y adentro mandarle el resultado de algún sistema template. Puedo utilizar, nosotros estamos usando el jQuery template, pero no es recomendable porque está deprecated. Lo más recomendable son Montage y Handlebars. Montage y Handlebars. Entonces vos directamente agarras, levantás del sistema el templateado, lo renderizás con el modelo y lo metés adentro con HTML, o sea, haces
this.el grapeado con jQuery, .html, y ahí adentro el resultado de la ejecución del template con el modelo específico. Es opcional la utilización de templates en las vistas de Paco. Es como que agarra MVC y divide la vista en lógica de la vista y templates. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok. A ver, saco más tiempo entonces. Eso es todo.